Muy buenos días a todos de nuevo. Infinitas gracias por estar aquí. Un honor compartir. Una bendición. Gracias. Muchísimas gracias, hermanos milagrosos, poderosos obradores de milagros. Vamos a estar viendo el manual para el maestro, la psicoterapia dentro del anexo. Manual para el maestro, vamos a ver el punto 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios en el proceso de la psicoterapia? Que es el segundo punto. Sería propósito, proceso y práctica. Vamos a estar viendo el tercero, el papel del psicoterapeuta. Y luego veremos también ausencia de felicidad, comenzando con el capítulo 8. Muchísimas gracias. Un honor compartir el camino de vuelta a casa juntos. Os recordamos que tenéis ya funcionando la plataforma online de un curso de milagros, www.miracle.love. Podéis... Sí, acabo de empezar desde Miracle. He ido por partes aparentemente. Y animaros a todos a apuntaros en la plataforma, ya seáis alumnos o maestros. Los alumnos se van a beneficiar de ver todos los artículos que los hermanos comparten allí, vídeos, todo lo que vayan subiendo, teniendo la información bien ordenada. Estamos viendo la posibilidad, los desarrolladores del tema informático, la programación, nos han ofrecido y parece que es interesante la posibilidad de anunciar encuentros online, como ahora se está haciendo todo online aparentemente, y de tener un apartado de preguntas y respuestas donde los alumnos pueden preguntar y todos los maestros recibirían un email con la pregunta del alumno y sabrían que pueden responder. O sea que muchísimas gracias. Estamos haciendo todo lo posible para que la enseñanza de un curso de milagros llegue a todas partes lo antes posible y lo más sencillamente posible. O sea que os animamos a colaborar, apuntándoos, dando a los likes. Sabéis que se pueden dar likes, que se puede compartir, que se puede colaborar económicamente también. En el perfil de Santa Hilda Núñez López, en la fanpage, hay la posibilidad de donar estrellitas, hay botones de donar por todas partes. La aportación de cada uno, el aporte de cada uno, aunque parezca pequeño, si cada uno aporta un poquito, fijaos que al final se hace un muchito. Y ya tenemos la plataforma funcionando y acabamos de tener el número de identificación fiscal de la ONG, que llevamos pues casi 2 años tras ello, cuando en un principio iban a ser un par de meses, pero ya está aquí. Y bueno, pues os iremos también diciendo cómo colaborar con la ONG. En este caso pareciera que yo soy la presidenta, Santa Julia es la secretaria y Santa Catalina es la tesorera, aunque parece ser que Santa Catalina va a dejar de participar de esa forma tan activa. Entonces, cuando se haga la primera junta, pues nombraremos otro tesorero y estaremos un año con estas funciones, aparentemente, que luego pasarán a otros hermanitos, porque la idea es que aquí colaboremos todos, se roten los cargos, ¿verdad? Como hace la Fundación para la Paz Interior también. Y bueno, pues desde esta vía que se nos ha inspirado es dar a conocer el curso y darlo a conocer por todas las vías, medios posibles. Como no, en esa junta que se haga se informarán de todas las acciones llevadas a cabo. Procuraremos hacer un resumen del año anterior también,
porque aunque haya tardado tanto, la ONG en estar activa fiscalmente, jurídicamente, ilusoriamente, poder tener este formato con el número de identificación y abrir la cuenta ya directamente para la ONG, pues todo lo que hemos ido haciendo, nosotros lo hemos ido con la mentalidad de que somos un equipo de trabajo, que somos una empresa de colaboración, no lo hemos hecho nunca con un interés personal, ¿verdad? Porque ya no creemos en los intereses personales, como bien nos dice el manual para el maestro, por ejemplo, cuando nos dice en el punto 2, en el punto 1, un maestro de Dios. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Ahora ya solo buscamos el bien común, ¿verdad? Y vamos pidiendo guía instante a instante para ver qué es lo que quieres que haga, cómo te soy más útil, Padre. Bueno, pues ahí vamos. Punto número 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Y comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, 32, nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, hermanos amorosos, maestros, alumnos dedicados. Gracias, Padre, por nuestra perfecta creación. Infinitas gracias. Pues allá vamos, punto número 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 1. Las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguno similares. Si se les mira con los ojos del cuerpo, se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de ambientes totalmente distintos y que sus experiencias acerca del mundo varían enormemente, y que sus personalidades externas son muy diversas. Durante las primeras etapas en el desempeño de su función como maestros de Dios, no han adquirido todavía las profundas características que los establecen como lo que son. Dios concede dones especiales a sus maestros porque tienen un papel especial que desempeñar en su plan para la expiación. El que sean especiales es, por supuesto, una condición estrictamente temporal, establecida en el tiempo a fin de que les lleve más allá de él. Estos dones especiales, nacidos de la relación santa hacia la que se encamina la situación de aprendizaje-enseñanza, se convierten en algo característico de todos los maestros de Dios que han progresado en su aprendizaje. Desde este punto de vista, todos son iguales. 2. Cualquier diferencia entre los hijos de Dios es siempre temporal. Puede afirmarse, no obstante, que en el tiempo los maestros de Dios más avanzados poseen las siguientes características. 1.
confianza. Primer párrafo. He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Podría haber paz en lugar de esto. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Tengo el poder de ver ahora correctamente, de ver con los ojos del Cristo. Ese es el poder. Se encuentra en nosotros, pero es de todos, no es de uno de forma individual. Gracias por querer ver que la percepción depende de lo que hayamos aprendido con respecto a nosotros mismos, que nos hemos enseñado. Si somos alumnos del ego, seremos un personajillo de 3 al cuarto, por muy despampanante que parezcamos ser, por muy grandioso que nos digamos que somos. Pero si elegimos como maestro al Espíritu Santo, aprendemos que somos el Santo Hijo de Dios. Párrafo 2. Una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder del águila? ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? ¿Qué induce a los maestros de Dios a efectuar ese cambio? A. El desarrollo de la confianza. Vemos que esta característica primera, la confianza, tiene este subepígrafe, el desarrollo de la confianza. Tercer párrafo. En primer lugar, tiene que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso. Repetimos esta idea. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante este periodo parece como si nos estuviesen quitando las cosas y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor, a no ser que el perceptor estuviese en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera? Aún no ha llegado al punto en el que puede efectuar el cambio interno totalmente. Por ello, el plan a veces requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el Maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. Párrafo 4. Ahora el Maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Primer periodo de deshacimiento, segundo periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor. Fijaos qué dificultad.
Los cambios son beneficiosos. Luego, a ver cuál es más beneficioso para mí. Descubrirá que muchas cosas, si no la mayoría de las que antes valoraba, tan solo obstruyen su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan. Puesto que ha valorado lo que en verdad no vale nada, no generalizará la lección por temor a lo que cree pueda perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Todas, todas, todas. Solo en la medida en que son provechosos, deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor no puede aplicarse a nada más. Este mundo ahora es un aula abierta para que yo integre las lecciones felices del Espíritu Santo, en las que se me dice que no hay nada que temer y todo por amar. Y pasamos a la tercera fase, párrafo 5. La tercera fase por la que el Maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse un periodo de renuncia. Primer periodo de deshacimiento, segundo de selección, tercero de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene para luego no prescindir de lo que no lo tiene, ¿verdad? No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Estaba buscando una pelotita que tenía hecha con las bolitas, pero bueno, estas nos valen. Separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene. Los pensamientos sombríos, oscuros, no tienen valor. Para luego habrá que renunciar a ello, ¿no? No, que esto no me sirve para nada. Periodo de renuncia. Por lo tanto, el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el maestro de Dios, se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así. Esto solo lo puede entender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia, aprende que donde esperaba aflicción, ¡ay, que lo pierdo! ¡Ay, que me alejo de la caca a la que le tenía tanta afición! Donde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación. ¡Ay, pues estoy de maravilla sin esa caquita! ¿Ah? Sin ese cachito de mierda. ¡Ah! Pues qué bien me encuentro. ¡Ay, qué gusto! Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo. ¡Ay, que es que lo tengo todo! Es que dar y recibir es lo mismo. Es lo mismo que es lo mismo es. ¡Fiesta! Y vamos a por el cuarto periodo. Párrafo 6. Ahora llega un periodo de asentamiento. Este es un periodo de reposo en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso y el Maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape.
Renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres. ¡Qué simple es lo obvio! ¡Y qué fácil! El Maestro de Dios necesita este periodo de respiro. ¡Ay, qué felicidad, qué gusto! Solo tengo que desprenderme de lo que no vale para nada. ¡Qué maravilla! Todavía no ha llegado tan lejos como cree. Mas, cuando esté listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí, ya no seguirá adelante solo. Si supiéramos quién camina a nuestro lado. Compañeros poderosos, Dios el Padre y Dios el Hijo, pues ellos han llegado. La unidad está aquí, presente, estamos en ella, vivimos en Dios. Infinitas gracias. Pues vamos a por el quinto periodo, párrafo 7. La siguiente fase es ciertamente un periodo de inestabilidad. El Maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que lo tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea de sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamiento, imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. ¿Querría ver paz en lugar de esto? De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección están tan fuertemente reforzados, cuán difícil sería darlos. Y el sexto periodo de logros, párrafo 8. Finalmente llega un periodo de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraban simples sombras se han convertido ahora en ganancias sustanciales con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que el de la tranquilidad. El fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz. Y pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado. No presenta ninguna dificultad. En realidad, ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable que nuestra absoluta y perfecta paz? Pues muchísimas gracias, hermanos milagrosos. Estamos viendo el punto 4, las características de los maestros de Dios, de los obradores de milagros. Y hemos visto la primera de ellas, la confianza, con el subpunto A, el desarrollo de la confianza. Y vamos a ver ahora la segunda, honestidad. 1. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente.
Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro, ni ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. Párrafo 2. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Ya no dudamos, preguntamos a aquel que sabe y nos ofrece certeza, ¿verdad? Por lo tanto, solo pueden triunfar. ¡Wow! En esto como en todo son honestos. No dudo de que todo tendrá un desenlace feliz. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. No, Padre, solo tu voz, solo tu voluntad, solo tu plan tendrá éxito. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable, más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Elegimos con la voz que hay en nosotros, con la sabiduría y el poder que está en nosotros, pero que no es de nosotros de forma individual. Pues vamos a ver la tercera de las características, la tolerancia. Hemos visto la confianza, la honestidad y viene la tercera, la tolerancia. 1. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza. Y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, si deja de confiar en su Creador, en Dios, en el Padre, en el Maestro Jesús, en el Espíritu Santo, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgarlas? Sin juicios, todos los hombres son hermanos. Pues, en ese caso, ¿quién se encontraría aparte? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El Maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar a aprender. Deja de juzgar, Santo Hijo de Dios. No, porque no debas, sino porque no puedes. Gracias. Pues vamos a ver ahora la cuarta de las características de los maestros de Dios. La mansedumbre. 1.
Para los maestros de Dios el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. Fijaos qué idea tan poderosa. No podemos ni infligirlo ni sufrirlo. No se me puede herir. No puedo padecer ningún dolor, ningún tipo de pérdida, ni dejar de llevar a cabo todo aquello que la salvación me pida que haga. ¡Wow! El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Si saco el arma del juicio, es un arma de 2 filos, es una defensa de doble filo. Hacia afuera, pero vuelve hacia adentro. El juicio representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia, porque Dios tiene un plan coherente, consistente, ordenado, pero el ego no tiene ningún plan, es caos. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. ¿Qué hago yo atacando a mi Salvador? ¿Mataría a aquel que me ha de salvar? Hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y sentirá ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. 2. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues, gracias a ella, la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección sino esta tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién, de percibir un camino que conduce al cielo, elegiría el infierno? ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño, cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante e ilimitada de la mansedumbre? El que no se defiende es porque no ve ataque, amenaza en ningún lugar. Es porque es fuerte, tiene todo poder. El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente. Y así, su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Voluntad. Un solo ser, una sola voluntad. Y vamos a por la quinta de las características de los maestros de Dios, el júbilo. La primera, la confianza. La segunda, la honestidad. La tercera, la tolerancia. La cuarta, la mansedumbre. La quinta, el júbilo. 1. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir.
¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que, por lo tanto, están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud. Gracias, Padre, papi, papi, papi chulo. Y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. ¡Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación! ¡Qué gozo, hermanos preciosos! Santa Victoria Soto, gracias por este santo recurso, gracias, gracias. Igualmente, Santa Victoria, Santa Sandra Echevarne, Santa Ángeles Pérez, Santa Ana Lucía Arenas, Santa Evarista Beté, gracias. Santa Loli Cruz, Santa Nancy Bartol, amén. Santa Sandra Bolugnoni, Santa Salvadora Pirela, Santa Ana Lía Cucharoni, Santa Brenda Lerma, Santa Ángela Castellano, Santa Ángeles UCDM. Buenos días, amada filiación, igualmente, gracias. Santa Charo Rodríguez, Santa Anselma Maldonado, Santa Nancy Bartol, Santa Patsa Mezcúa, Santa Inés Morillo, Santa María Araco, Mara Araco, Santa Toñi Valle, Santa Eva Castemer, Santa Marinés D'Angelo, Santa Lore Inspram, Santa María Caballería, Santa María Isabel Montoya, Santa Gloria Estela, Santa Luz del Alma, Santa María Los Cazares, gracias. Y aquí llega nuestra Santa Hermana Julia, Santa Yeye Iniesta, gracias a todos. Santa Julia bendita, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida, hola. Nos va a colaborar con la lectura, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Vamos leyendo La Indefensión mientras se quita el abrigo y pasa al baño si tiene que hacerlo. Muy bien, pues 6. Indefensión. 1. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta de que allí no había nada. Lentamente al principio, permite que se le desengañe. Pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Luego, si tenemos miedo, que nos quede claro, es porque no hemos abandonado las defensas. Qué importante, ¿verdad? Y tener claro que nuestro júbilo, ¿de dónde proviene? De Dios, criaturas divinas, de saber quién nos creó. ¡Wow! Lo que se experimenta es dicha y lo que se experimenta es a Dios. Dios es lo que somos, hermanos preciosos. Experimentémoslo. Está esperándonos.
para hacerse presente en nuestra mente y así llenar nuestra vida de júbilo, de dicha. Pues vamos a por el punto 7, generosidad. Hemos visto los 6 primeros, que serían la confianza, 2, la honestidad, 3, la tolerancia, 4, la mansedumbre, 5, el júbilo, 6, la indefensión, y vamos a por la generosidad, que nos dice así. La palabra generosidad tiene un significado especial para el Maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que tiene que aprenderse, y a aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los Maestros de Dios, este se basa, a fin de cuentas, en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar, en el sentido de perder. Para los Maestros de Dios, generosidad significa conservar. Dar en el sentido de conservar. Yupi, yupi, yuju, yuju. Gracias por estar aquí, Muy bien, pues línea 6. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los Maestros de Dios que para el mundo. Para el mundo, dar significa perder. Para los Maestros de Dios, dar significa recibir. Qué gran diferencia, ¿verdad? Vamos, justo al revés. Por eso podemos querer darnos cuenta de que el sistema de pensamiento del ego es simplemente lo opuesto a lo que Dios es y piensa. De la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los Maestros de Dios que para el mundo. 2. El Maestro de Dios es generoso en interés propio. Pero no nos referimos aquí al interés propio del ser del que el mundo habla. El Maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar, pues se da cuenta de que, por definición, ello no tendría ningún valor para él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa. No podría ganar nada. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir. ¿Por qué entonces iba a querer buscarse dolor? Eso digo yo. ¿Verdad? Pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que por ende son para su hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas sí que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Epígrafe octavo. Octava característica. Octava característica, la paciencia. 1. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Para el Maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal vez aún les sea desconocido, pero que no pone en duda.
El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurra en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores ni ocurrió nada que no sirviese para beneficiar al mundo, así como aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas, si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza. Seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo, ningún resultado ya visto o por venir puede causarles temor alguno. Pues vamos a ver la siguiente de las características que hemos detectado que, tal como viene tanto en la primera versión como en la primera edición como en la segunda, Es el mío. ¿el tuyo es la segunda? Sí. Bueno, está aquí también. Ah, vale. Gracias. Vamos a ver. ¿Lo cojo yo? Este es en inglés. Bueno, pues sí, tráelo tú, porque está un poco más abajo. Gracias. Bueno, la cuestión es que esta característica, la novena, la tienen traducida como fe, pero en inglés es faithfulness y en realidad es fidelidad o compromiso. Sigue viniendo como fe ahí, ¿no? No lo han corregido, me parece. Ah, no. La novena. Faithfulness no es lo mismo que faith, ilusoriamente. Faith es fe. Faithfulness es confianza. Perdón, es fidelidad, compromiso. Fe. Pues eso, que lo sepáis, que en realidad es faithfulness y es fidelidad o compromiso. Por eso lo vamos a leer, donde ponga fe, ponemos, Confianza. no, fidelidad. Vale. Fidelidad o compromiso. Vale. El grado de compromiso de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. ¿Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte? De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. El compromiso es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su confianza en la resolución Su fidelidad. su fidelidad en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Y solo eso es compromiso. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. 2. Con verdadero compromiso, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente es completamente honesto. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Fijaos que está haciendo un repaso de las anteriores características, ¿verdad? Claro. Al gozar de certeza, rebosa júbilo. Y al tener confianza, es tolerante. La fidelidad, ¿no? Por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que él tiene de su Hijo. Hacia ellas es hacia donde la fidelidad es... hacia ellas es a donde la fidelidad en el verdadero sentido de la palabra siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra.
la indefensión naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo. Y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fidelidad. Amén. Pues muchísimas gracias. Ujú. Vamos a ver la última de las características, la mentalidad abierta. 1. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el Maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. De la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al Maestro de Dios, de igual modo la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre él lo enviaría al infierno, de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz. Pues Pues, son, No importa, adelante. pues son los únicos que ven razones para ello. 2. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impediría perdonar. ¡Yupi! Han abandonado realmente el mundo y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo el aprendizaje. Ciertamente, eso es suficiente. En el párrafo 3 ya se ha acabado la 10ª característica y ahora se nos habla de todas las características que hemos visto en general. Y se nos dice así. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, inocencia, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo al verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje, entre comillas. En este mundo, A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Hermanos milagrosos, nuestros pecados han sido perdonados. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. Bienaventurados todos. Gracias, hermanos. Maestros, gracias por querer formaros como maestros para llevar al mundo las buenas nuevas. No tenemos otra función que esta,
Da igual que parezcamos ser fontaneros, albañiles, carpinteros, arquitectos, ilusorios médicos, inexistentes enfermeras, auxiliares administrativos. Nuestra verdadera función es la de salvadores del Salvación. mundo. ¡Yujú! Sí, maestros de Dios, obradores de milagros. ¡Yujú, yujú! Yupi, yupi. ¡Bravo! Gracias, Bravo. Padre, Papi Chulo. Gracias por esta maravillosa conciencia que nos das, que nos haces explícita. Bueno, pues vamos a seguir con la parte de los suplementos en la nueva edición y el anexo en la primera. Estamos leyendo la parte primera, la psicoterapia. Hemos visto ya el propósito, estamos en la segunda de las 3 que hay, propósito, proceso y práctica, y dentro del proceso en el punto 3, el papel del psicoterapeuta. 1. El psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente por delante del paciente y lo ayuda a evitar algunos de los escollos del camino, advirtiéndolos primero. Lo ideal es que también sea un seguidor, pues hay uno que debe caminar delante de él para proporcionarle la luz con la que poder ver. Sin este, tanto psicoterapeuta como paciente no harían sino dar tumbos a ciegas sin llegar a ninguna parte. Mas, si el objetivo es la curación, es imposible que aquel esté totalmente ausente. Es posible, no obstante, que no se le reconozca. Así pues, la tenue luz que en ese caso se puede aceptar es todo de lo que se dispone para iluminar el camino hacia la verdad. 2. La curación está restringida tanto por las limitaciones del psicoterapeuta como por las del paciente. El objetivo del proceso es, por lo tanto, trascender esos límites. Ninguno de los dos puede hacer esto por su cuenta, pero cuando se unen, se les proporciona el potencial para trascender toda limitación. ¡Wow! La medida de su éxito depende ahora de cuánto de este potencial estén dispuestos a utilizar. Al principio, la buena voluntad puede proceder de cualquiera de ellos y según el otro la comparta, aumentará. Su progreso se convierte en un asunto de decisión. ¿Pueden llegar casi hasta el cielo? Llegamos, ¿verdad, Santa Julia? ¿Podemos llegar casi hasta el cielo o no alejarse más que a 1 o 2 pasos del infierno? 3. Es muy posible que la psicoterapia parezca fracasar. Incluso es posible que el resultado parezca un retroceso. Pero al final siempre se produce algún grado de éxito. Hay uno que pide ayuda. Hay otro que escucha y responde tratando de ayudar. Esta es la fórmula de la salvación, que no puede sino curar. Solo los objetivos divididos pueden interferir en la curación perfecta. Un terapeuta completamente desprovisto de ego podría curar al mundo sin una sola palabra, simplemente por el hecho de estar ahí. Nadie necesitaría verlo ni hablar con él, o incluso saber de su existencia. Su sola presencia es suficiente para curar. 4. El terapeuta ideal es uno con Dios. Mas la curación es un proceso, no un hecho. El terapeuta no puede progresar sin el paciente y el paciente no está listo para recibir a Cristo o, de lo contrario, no podría estar enfermo. En cierto sentido, el psicoterapeuta desprovisto de ego es una abstracción que se encuentra al final del proceso de curación, demasiado avanzado para creer en la enfermedad y demasiado cerca de Dios para mantener los pies sobre la tierra. Ahora puede ayudar a través de aquellos que necesitan ayuda, pues de esta manera lleva a cabo el plan establecido para la salvación.
El psicoterapeuta se convierte en el paciente al trabajar a través de otros pacientes para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Qué maravilla Gracias. poder ser de utilidad en equipo. Paciente, terapeuta, maestro, alumno, todos líderes, seguidores, que al final somos todos maestros de igual calibre, sanadores sanados. Qué maravilla. Pues vamos a comenzar con el capítulo 8 de Ausencia de Felicidad, la escritura de un curso de milagros, los principios de los milagros, las primeras semanas, los principios de los milagros. Leemos igual, ¿vale? Vamos allá. Capítulo 8. La escritura de un curso de milagros. A. 1965. Las primeras semanas. Los principios de los milagros. Si bien, desafortunadamente, Helen no pudo dejarnos una relación de su vida del todo precisa, confiable o completa, particularmente con respecto a sus experiencias con Jesús y a su papel como la escriba de un curso de milagros, somos afortunados, no obstante, de que sus notas originales como escriba aún existan. Estas describen, como no lo harían sus remembranzas posteriores, el ámbito de su relación personal con Jesús, la íntima conexión entre esta relación y el curso, y hasta qué punto Jesús estaba intentando serles útil a ella y a Bill como amigo y maestro. En este y en los 2 capítulos siguientes presento extractos amplios de estas notas iniciales, eliminadas del curso publicado, los cuales ilustran esta relación. Estas notas, más que cualquier otra cosa, me parece, deben ponerle fin a los malentendidos en torno a la experiencia personal de Helen, sin mencionar aquellos en torno a su propia postura religiosa. Como se mencionara previamente, los primeros capítulos del texto no fueron dictados tal como aparecen ahora en el curso impreso. El contenido, por supuesto, permanece igual, pero la forma es notablemente distinta de lo que el estudiante de un curso de milagros está acostumbrado a ver. Se le pide al lector una vez más que tenga presente que estas primeras notas se le dictaron a Helen informalmente, intercaladas con material personal diseñado para ayudarle a superar su tremenda ansiedad. Como veremos dentro de poco, por ejemplo, algunos errores obvios de audición conducen a un fraseo torpe. Fueron corregidos subsiguientemente por Jesús 1 o 2 días después. De este material personal surge claramente el adiestramiento mental que es inherente al sistema de pensamiento de un curso de milagros en sí. Ya hemos visto los comienzos de este adiestramiento incluso previo al inicio de la escritura. Sin embargo, en estas notas los lectores serán capaces de ver por sí mismos cómo Jesús estaba adiestrando a Helen y a Bill a pensar en armonía con los principios promulgados por el curso. Específicamente, les estaba enseñando a reconocer que la causa de su aflicción no radicaba en los sucesos externos, en las situaciones, ni en uno ni en el otro, sino más bien en la forma en que ellos estaban percibiendo esas circunstancias y cómo se percibían uno al otro. Intrínseco a este adiestramiento eran las repetidas exhortaciones de Jesús a que Helen y Bill, y del mismo modo, por supuesto, todos nosotros, acudieran a él en busca de ayuda, pues sólo a través de él podrían dejar a un lado a sus egos. Como él dictara varios meses más tarde: cuando te unes a mí,
Lo haces sin el ego, porque yo he renunciado al ego en mí y por lo tanto no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es, por consiguiente, la manera de renunciar al ego en ti. Ustedes en el original. Esta es una cita directa del capítulo 8, epígrafe 5, párrafo 4, líneas de la 1 a la 2. Si bien estos temas... ¿Crees algo? Bueno, si quieres coger el libro y ver capítulo 8, el viaje de retorno, Capítulo 8, el viaje de epígrafe retorno. 5. El nombre del epígrafe 5. La voluntad indivisa de la filiación. Muchas gracias. Si bien estos temas cruciales se encuentran en el curso en sí, el material dictado que se eliminó ilustra precisamente cuán personal era esta instrucción originalmente. Presentaré varios ejemplos de esta instrucción tal y como procedía la enseñanza durante 2 o 3 meses iniciales. Ahora habla Santa Helen. No, todavía sigue San Kenneth. El dictado real, pues, comenzó con las palabras: «Este es un curso de milagros, por favor, toma notas». Prosiguió con el primer principio de los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro, todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. La introducción publicada, dicho sea de paso, a excepción de las dos oraciones que siguen en breve, se añadió en algún lugar entre el material originalmente escrito a máquina por Bill y la primera vez que Helen volvió a escribirlo a máquina. En esta versión, la introducción realmente llegó en 2 partes. En la segunda ocasión que Helen volvió a escribir el material a máquina, se combinaron tal y como aparecen ahora. Posteriormente, Helen me dijo que ella se había quejado a Jesús de que el texto necesitaba una introducción mejor que «Este es un curso de milagros». Y por lo tanto Jesús la complació, aunque las notas para esto no existen. Es muy posible que Helen simplemente mecanografiara la introducción actual sin tomarla primero en taquigrafía. Un último comentario antes de empezar. Siempre que a Helen le parecía que una palabra o una frase se recalcaba en su mente, ella la subrayaba. No todas estas palabras se mantuvieron. Sin embargo, aquellas que se conservaron, por supuesto, aparecen en bastardillas. He aquí, pues, el primer principio de los milagros. 1. Lo primero que hay que recordar acerca de los milagros es que no hay orden de dificultad entre ellos. Uno no es más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Principio número 2. Los milagros no importan. Carecen bastante de importancia. Principio número 3. Ocurren naturalmente como una expresión de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. A. Verificar nuevamente con 1. Esto explica la falta de orden. Todas las expresiones de amor son máximas. B. Verificar nuevamente con 2, con el segundo principio. Es por esto por lo que la cosa en sí, los milagros de por sí, no importan. Lo único que importa es la fuente y está más allá de la evaluación humana. En obvia respuesta al intento de Helen de minimizar lo que estaba experimentando, Jesús le dijo como algo aparte. Y ahora habla Helen en primera persona. Bueno, habla Jesús en primera persona. Tú estás rompiendo la comunicación al pensar que es lindo. No estás equivocada, pero eso desvía tu atención. Y responde Helen, es cierto. Jesús dice, por supuesto que es cierto, y me alegra que captaras la idea.
No me enfado cuando ocurre este tipo de cosa, pero la lección se deteriora bajo una carencia de concentración. Por favor, lee estos 3 puntos con corolarios tantas veces como puedas hoy, porque puede que haya una prueba corta esta noche. Esto es simplemente para introducir estructura, si es necesario. No es para asustarte. Y ahora vuelve a comentar San Kenneth Wapnick. Esta referencia a la prueba corta obviamente era una broma, pero el énfasis de Jesús en que Helen y Bill leyeran las notas cuidadosamente era en serio, y se repetía con frecuencia durante la primera parte del dictado. Dice Helen, bueno, ¿considerarías esta comunicación, entre corchetes, como una clase de milagro, tal vez? Y contesta Jesús, es mejor que releas esto ahora. No hay nada especial o sorpresivo en torno a todo esto. Lo único que ocurrió fue el milagro universal, el cual fue la experiencia de intenso amor que has sentido. No te avergüences. Las cosas que son verdaderas no avergüenzan. La vergüenza es solo una forma de miedo y en realidad particularmente peligrosa porque refleja egocentrismo. No pienses tampoco en cuán fascinante Bill encontrará esto. Te dije que las releyeras si no lo hiciste. Helen dice, lo hago ahora. Jesús dice, no te sientas culpable por el hecho de que estás dudando de esto. Solo vuelve a leerlas y su verdad vendrá a ti. Te amo. Y no estoy temeroso ni avergonzado ni dudoso. Mi fortaleza te apoyará, así que no te preocupes y déjame el resto a mí. Página 238. No corras hacia Bill a contarle. Habrá tiempo, pero no interrumpas las cosas. Yo arreglaré el itinerario. Tienes mucho que hacer hoy. Vístete o llegarás tarde. Obviamente, este párrafo, al menos, fue dictado la mañana siguiente. Pero cuando sí veas a Bill, asegúrate de decirle cuánto te ayudó al darte el mensaje correcto. Y no te molestes en preocuparte por cómo lo recibiste. Eso no importa tampoco. Solo tenías miedo. Y ahora habla Kenneth Wapnick, San Kenneth Wapnick. Mientras iba en el taxi que la llevaba al centro médico, obviamente Helen estaba temerosa sobre una comunicación de Jesús que relacionaba la sanación de David Diamond y la hernia de Louis. Su miedo reflejaba el principio de uno o el otro, bajo el cual ella vivía. Así pues, si Dave vivía, entonces Louis tendría que morir. Pero luego Helen pudo corregir este pensamiento erróneo y escribió: No, es un error pensar que tal vez Dave se curará con mucho miedo aquí porque quiero apartar el próximo pensamiento de Dave, quien se está muriendo en términos humanos, y la hernia de Louis se curará. Y dice Jesús: recuerda el punto 1, no hay grados de dificultad en los milagros, y reléelo ahora. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Toda expresión de amor es máxima. Helen también escribió otros 2 puntos durante la primera noche de dictado. Verás milagros a través de mis manos, gracias a mí. Y ayúdame, Helen, a hacer cualesquiera milagros que quieras de mí hoy. Aunque Helen y Bill proveían las fechas de las actividades de escritura cada día, no comenzaron a hacerlo hasta un poco después del proceso. Y por lo tanto, solo podemos aproximarnos a las fechas de estas notas iniciales. Continuamos con lo que posteriormente se convirtió en el cuarto principio del milagro. Originalmente el principio no estaba numerado. Todos los milagros significan vida, y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy específicamente.
El planear por adelantado es un buen consejo en el mundo, donde se debe y se tiene que controlar y dirigir allí donde se ha aceptado responsabilidad. Pero el plan universal está en manos más apropiadas. Sabrás todo lo que necesitas saber. No intentes planear por adelantado en este respecto. Y sigue hablando San Kenneth Wapnick. Al llegar a este punto, la libreta de Helen contiene algunas notas relacionadas con el trabajo y luego continúa con el siguiente principio del milagro. 4. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. De lo contrario, se pueden tornar, no democráticos. Los milagros selectivos son peligrosos y pueden destruir el talento. Y vuelve a hablar San Kenneth Wapnick. Este principio fue subsiguientemente corregido por Jesús en letra de Helen en el manuscrito original escrito a máquina, apodado por nosotros el Urtext, lo cual significa texto original. La segunda oración se eliminó y se sustituyó por no deben estar bajo control consciente, y la tercera oración se enmendó para que diga los milagros seleccionados conscientemente, por lo general, son dirigidos erróneamente y esto hará que el talento sea inútil. Más tarde aún, esta última oración se cambió a su forma actual. Los próximos 5 principios, del 6 al 10, se dictaron virtualmente uno tras otro, tal como aparecen en el curso publicado. El 9º principio, actual, originalmente llegó como 2 principios separados. No obstante, Helen escribió entonces: Helen, no creo que Bill quiera este curso y yo no estoy segura de quererlo tampoco. Él está muy irascible. Jesús, creo que esto es literalmente cierto porque algo le está molestando, pero ciertamente no es muy irascible. Por lo tanto, ¿por qué no tratar de ayudarlo en lugar de agrandar esto y convertirlo en una obstrucción? Él te ayuda todo el tiempo. Helen, esto me produce resentimiento. Se supone que él me ayude a mí. Nota, no siempre me siento así. Es una señal de peligro ahora y solo significa que algo anda mal. De todos modos, presumiblemente este es una optativa. Se está refiriendo, como vemos, al curso, que Helen cree que puede ser una asignatura optativa en vez de una de las que hay que hacer sí o sí para terminar la carrera, ¿verdad? Y vuelve a hablar San Kenneth Wapnick. Jesús respondió entonces con lo que luego se escribió a máquina como la introducción al texto, aunque de una forma más simplificada. Posteriormente, esta introducción se amplió, como explicásemos antes. Lo que sigue es la primera versión, la cual comienza con la respuesta de Jesús a la presunción de Helen, a que si este es un curso optativo. No lo es. Ahora habla Jesús. Jesús. No lo es. Es un requisito definitivo. Solo el tiempo en que lo tomes es voluntario. Libre albedrío no significa que tú establezcas el currículo. Significa únicamente que eliges qué tomar y cuándo. Es solo porque tú no estás lista para hacer lo que debes que el tiempo existe en lo más mínimo. Y sigue hablando San Kenneth Wapnick. Helen enmendó entonces las líneas iniciales por instrucciones de Jesús, las cuales no se escribieron. Bueno, pues si os parece bien, lo vamos a dejar aquí. Estamos leyendo el capítulo 8 y lo dejamos en la página 240. Seguiremos mañana, 5 de febrero del 2021, viernes. Muchísimas gracias, Santa Julia. Gracias, maestra. Bendiciones para todos, infinitas gracias. Santa Elizabeth Fiorés, Santa María Carmen Ferreira, San Jorge Villegas, gracias.
Santa Carmen Guerra, Santa Elisa Persona, Santa Naci Bartol. Besitos, señora, Señor, que sea en mí según tu voluntad. Amén. Amén. Gracias. Santa Sandra, gracias por vuestro amor incondicional y compartirlo, entenderlo, extenderlo. Gracias igualmente, Santa María Carmen, Amaro, Santa Inma, Cortés, gracias. Bendiciones, Santa Tati Mora. Gracias a todos. Un honor compartir siempre.